No sé cómo decir esto sin que se me quiebre la voz, pero anoche, mientras mi marido dormía a mi lado, yo todavía tenía en la piel el olor de otro hombre. Antes de juzgarme, déjame respirar, déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque ni yo misma imaginé verme en este punto. Soy una mujer que siempre creyó en la estabilidad. Llevo 10 años casada con Daniel, un hombre bueno, paciente, algo distante, pero bueno. Nuestra vida era tranquila, desayunos tibios, rutinas previsibles, conversaciones que cada vez eran más cortas, como si ambos hubiéramos olvidado cómo hablar sin prisa. No había drama, tampoco pasión. Era cómodo. Y yo me convencí durante años de que eso bastaba. Todo empezó de la forma más absurda y estúpida del mundo. Me quedé encerrada en el ascensor de mi trabajo. No sé si fue un fallo eléctrico o karma, pero ahí estaba yo, con el corazón desbocado, sola, hasta que escuché un golpe suave en la puerta y una voz diciendo, «Tranquila, ya te escuché. No estás sola». Era la voz más calmada que había oído en meses. Él era Julián, técnico de mantenimiento. No lo había visto antes. No lo conocía. Pero desde el momento en que abrió la puerta y nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no debería haber sentido. Una corriente. Una chispa. Ridículo, ¿no? Tener mariposas por alguien que te rescata de un ascensor. Pero fue así. Después de ese día empezó algo extraño. Coincidíamos demasiado seguido. Él decía que era casualidad. Yo quería creerle. Me ofrecía café cuando iba por los pasillos, me preguntaba cómo estaba, pero no con esa cortesía robótica que ya conocía de memoria, sino con una atención real, casi incómoda. Cada vez que hablábamos yo sentía que él veía cosas en mí que ni mi propio marido notaba. Y eso me asustaba más de lo que me atraía. Al principio luché contra eso. De verdad lo intenté. Me repetía que era solo un hombre amable, que yo estaba exagerando, que era la monotonía la que me hacía interpretar señales donde no había nada. Pero entonces ocurrió, esa tarde absurda en la que empezó a llover como si el cielo estuviera harto de todo. Yo salía del trabajo sin paraguas, él estaba en la puerta, con uno enorme, negro, diciendo, «Te llevo a tu coche, no quiero que te enfermes». Y no sé por qué acepté. Caminamos juntos. Silencio. Respiraciones que se rozaban. Cuando llegamos al auto, él estiró la mano para abrirme la puerta, pero no la abrió. Solo la apoyó ahí, a medio camino, como si dudara. «¿Te pasa algo?», le pregunté. Él negó, mirando al suelo. Y yo sentí algo romperse dentro de mí. Algo que llevaba años agrietado. Lo que empezó después no fue un romance cinematográfico ni una aventura impulsiva. Fue lento. Dolorosamente lento. Miradas que duraban un segundo más de lo permitido. Conversaciones que parecían inocentes pero que no lo eran. Una tensión que me quemaba la garganta cuando llegaba a casa y Daniel me preguntaba cómo había ido mi día. Y entonces sí, una noche pasó. No voy a describirte detalles porque no es eso lo que importa. Lo que importa es lo que sentí, no era fuego, era alivio. Como si por fin alguien me hubiera recordado que yo seguía viva. Pero ahí, en ese mismo alivio, nació la culpa. Una culpa que me taladraba la cabeza cada vez que Daniel me abrazaba por detrás mientras cocinaba. Una culpa que no me dejaba dormir después de ver el nombre de Julián aparecer en mi pantalla a las 2 de la mañana. Una culpa que crecía y crecía, hasta que algo que no vi venir, lo derrumbó todo. Y aquí es donde debería contarte el giro. Lo que descubrí esa tarde. Lo que cambió por completo mi percepción de Julián, de mi matrimonio y de mí misma. Respiré hondo antes de seguir grabando, porque lo que voy a decir ahora todavía me atraviesa como una astilla que no puedo sacar. Yo tampoco estaba preparada para descubrirlo. No en ese momento. No de esa manera. La tarde del derrumbe empezó como cualquier otra. Yo iba nerviosa porque Julián llevaba 2 días sin escribirme. 2 días que para cualquier otra persona serían nada, pero para mí eran un castigo, una abstinencia, un recordatorio de que estaba metida en algo que no podía controlar. Cuando entré al trabajo, lo busqué sin querer hacerlo.
miradas rápidas por los pasillos, el corazón latiendo demasiado fuerte. No estaba. Tampoco al mediodía. Sentí una punzada de ansiedad, esa que te hace imaginar escenarios horribles, que se arrepintió, que me odia, que ya no quiere verme. A la salida decidí hacer algo impulsivo, otra vez. Fui al sótano donde él guardaba herramientas, un cuarto gris con olor a metal húmedo. Pensé que tal vez estaría allí, revisando algo, y podría hablarle, preguntarle qué pasaba, si hice algo mal. Pero lo que encontré no fue a él. Fue su chaqueta, colgada en una silla. Y junto a ella, su celular vibrando contra la mesa. Vibró una vez. Luego otra. Normalmente yo me habría ido. Soy ese tipo de mujer, o al menos era ese tipo. Pero algo dentro de mí estaba tan confundido, tan alterado, tan al borde, que me acerqué. No para leer. Solo para mirar la pantalla. Para ver si decía mamá, trabajo, hermano, algo que me tranquilizara. Pero no. El nombre que apareció fue Daniel. Mi marido. Mi esposo. El hombre al que estaba traicionando. Su nombre brillando en la pantalla del teléfono de mi amante como una bofetada. Me quedé parada frente a ese aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi primera reacción fue negar, literal, sacudir la cabeza como una idiota. Porque no podía ser mi Daniel. Tiene un nombre común. Podía ser otro Daniel. Claro. Otro. Entonces vibró otra vez. Y la notificación decía: Bro, ¿puedes hablar ahora? Estoy solo en casa. No sé describir lo que sentí. No fue miedo. Ni rabia. Fue desorientación pura. Como si el piso bajo mis pies hubiera cambiado de forma sin avisar. Julián y Daniel. Daniel y Julián. Conectados. De alguna forma. De una forma que yo no sabía. En ese momento escuché pasos en el pasillo y casi salto del susto. Era él. Julián. Me encontró ahí, parada frente a su escritorio, congelada. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, como si entendiera exactamente qué había visto. «Puedo explicar», dijo. Y su voz estaba llena de algo que no había oído nunca en él. No culpa. No arrepentimiento. Miedo. «¿Por qué te está llamando mi esposo?», le solté sin respirar. «Por favor, déjame cerrar la puerta», respondió él, mirándome como si temiera que fuera a desmoronarme. O peor, que fuera a gritar. La cerró. Despacio. Yo seguía sin moverme. «Dime la verdad», dije, porque ya no podía soportar un solo segundo más sin entender qué demonios estaba pasando. «¿Lo conoces? ¿Desde cuándo? ¿Por qué?» Él tragó saliva. «Es complicado». «Lo hago menos complicado, respóndeme». Se pasó la mano por el cabello, nervioso, caminó 2 pasos hacia atrás. Parecía atrapado, igual que yo meses atrás en ese ascensor. «Daniel y yo fuimos amigos hace años», dijo al fin. «Antes de que tú aparecieras en su vida». El aire se me fue del cuerpo. «¿Amigos?», repetí. «Sí. Muy cercanos». La palabra cercanos me golpeó como una ola fría. «¿Y él sabe quién eres? ¿Sabe que trabajas aquí? ¿Sabe que tú y yo?» Julián negó con fuerza. «No. No lo sabe. Nada de esto estaba planeado. No estaba en mi vida desde hace mucho y cuando te conocí no sabía que eras su esposa. Lo juro». Me hundí en la silla sin poder sostenerme. Todo mi cuerpo temblaba. «¿Y por qué volvió a contactarte ahora?» Julián cerró los ojos un segundo, respiró hondo. «Porque su mamá murió hace una semana. Y yo fui como un hermano para él en la juventud. Me llamó para decirme que se sentía solo. Para desahogarse. Y ahí, por un instante, olvidé incluso mi infidelidad. Porque yo no sabía eso. Mi propio marido no me lo había dicho. No me contó nada. No lloró conmigo. No buscó consuelo en mí. Buscó consuelo en mi amante sin saber que lo era.
Sentí el corazón aplastarse dentro del pecho. ¿Por qué no me lo dijo?, susurré sin esperar respuesta. Quizá no quiso cargarte, murmuró Julián. O quizá ya no siente que puede hablar contigo. Esa frase me desgarró. Como si alguien hubiera arrancado la verdad de un tirón, sin anestesia. Lo miré a él, al hombre que había encendido mis ganas de vivir. Y por primera vez no sentí alivio, ni deseo, ni complicidad. Sentí que todo estaba contaminado. Que todos los hilos que había entre nosotros estaban enredados. Sucios, rotos. Esto tiene que parar, dije, aunque la voz me salió quebrada. Julián bajó la mirada. No protestó. No intentó convencerme de lo contrario. Lo sé, murmuró. Y eso dolió todavía más. Salí del cuarto como una fugitiva, sin mirar atrás. Subí las escaleras con las piernas temblando, sintiendo que el aire pesaba. Cuando llegué al coche me desplomé sobre el volante. Lloré. Lloré de verdad. No por él. No por Julián. Sino por la certeza que me atravesó como un cuchillo. Había traicionado a un hombre que, incluso en su peor dolor, no pensó en mí como una carga, sino como alguien a quien proteger. Y ahí no terminó todo. Porque esa noche, al llegar a casa, encontré algo. Algo que no esperaba. Algo que volvió a girar la historia en otra dirección que jamás hubiera imaginado. Cuando abrí la puerta de mi casa esa noche, sentí un silencio distinto, un silencio con peso, como si el aire estuviera esperando algo de mí. Dejé las llaves en la mesa con manos temblorosas, intentando controlar la respiración. Mi rostro todavía tenía rastros de lágrimas secas. Compórtate, me dije. Actúa normal. Pero yo ya no sabía que era normal. Caminé hacia la sala, repasando mentalmente lo que iba a decirle a Daniel si me preguntaba por qué había llegado tarde. Tenía una excusa preparada, pero el corazón me golpeaba tan fuerte que dudaba poder pronunciar cualquier cosa sin romperme. Me acerqué, dispuesta a encontrarlo en el sofá viendo la televisión como siempre. Pero no estaba ahí. Ni en la cocina. Ni en el pasillo. El silencio era absoluto. Y por un segundo tuve la absurda idea de que se había ido, de que lo había perdido antes incluso de confesarle nada. Daniel, llamé, con la voz agarrada en la garganta. No hubo respuesta. Di un paso hacia la habitación y entonces lo escuché, un sonido suave, ahogado, casi imperceptible. Al principio pensé que venía del baño. Pero cuando empujé la puerta de la habitación, lo encontré sentado en la orilla de la cama, encorvado, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndole la cara. Mi corazón se detuvo. Nunca lo había visto así. Nunca. Daniel siempre era una montaña, un hombre sereno que evitaba llorar incluso en los momentos más duros. Pero ahí estaba, temblando. En silencio. Como si cada respiración le costara. Me acerqué despacio. Dani, susurré. Él no levantó la cabeza. Solo se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar el dolor. Perdón, murmuró. No quería que me vieras así. Y algo dentro de mí se rompió todavía más. Me arrodillé frente a él, sintiendo el frío del suelo filtrarse por mis rodillas. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con un hilo de voz. Él alzó los ojos, rojos, hinchados. ¿Decirte qué? Lo de tu mamá. Vi cómo se tensaba. Cómo la pena se transformaba en culpa, luego en vergüenza. Quería contarte, dijo. Te juro que sí, solo que no sabía cómo. ¿Por qué? Porque estás distante, Laura. Su voz se quebró. Desde hace meses. No sé qué hice. No sé si dije algo. Pero te siento lejos, y pensé que si te contaba que se estaba muriendo, te cargaría aún más. Distante. Lejos. Ausente. Sí. Tenía razón. Yo había sido todas esas cosas. Me quedé helada. La culpa me hundió como una ola negra. Tragué saliva, buscando palabras, cualquier palabra, pero todas parecían insuficientes, absurdas, rotas.
Daniel respiró hondo y añadió. Además, no quería mezclarte en mis problemas familiares. Tú y mi mamá nunca conectaron del todo. Pensé que sería egoísta de mi parte pedirte apoyo con algo que tal vez no querías cargar. Ese puñal entró sin aviso. Porque era verdad. Nunca había sido cercana a su madre. Y aún así, él prefirió protegerme en vez de buscarme. Yo ya no sabía cómo sostenerme. Tocarle la rodilla me parecía una hipocresía. Abrazarlo, una blasfemia. Y entonces, como si la vida quisiera hundirme aún más, Daniel añadió. Pero hubo alguien a quien sí se lo conté. Mi estómago se cerró de golpe. Lo miré, temerosa, aunque ya sabía la respuesta. Un amigo, un viejo amigo, murmuró. Julián. Mi mundo se inclinó. Sentí que me faltaba el aire. Daniel siguió hablando, sin notar cómo mis manos temblaban. Hace años que no hablábamos. Tú ni lo conoces. Pero, cuando la doctora me dijo que mamá ya no tenía tiempo, no sé, sentí la necesidad de llamarlo. Él siempre supo escucharnos a los dos cuando éramos jóvenes. Éramos inseparables. No quería escucharlo. No quería imaginarlo. Mi amante consolando a mi marido. Mi marido abriéndose con él más que conmigo. Dos historias entrelazadas a mis espaldas, o quizá era yo la que siempre había estado fuera del círculo. Daniel respiró hondo, mirándome con una tristeza que jamás le había visto. Él me escribió hoy. Me dijo que estaba preocupado por mí. Que se le notaba en la voz que no estaba bien. Me pidió que hablara contigo. Que no me guardara todo. Mi corazón dejó de latir un segundo. Julián había dicho eso. Julián. El hombre con el que había traicionado a Daniel, aconsejándole a Daniel que hablara conmigo. Como si no hubiera nada escondido. Como si no hubiera tocado mi piel esa misma semana. Sentí náuseas. Literal. Un mareo espeso, caliente, que me subió por la garganta. Me levanté de golpe, yendo al baño antes de desmayarme. Daniel quiso seguirme, pero levanté la mano. No, espera. Estoy bien. No estaba bien. No iba a estarlo. Me apoyé en el lavabo, respirando a tirones, escuchando los pasos de Daniel detrás de la puerta. Él no sospechaba nada. Ni remotamente. Y eso solo hacía todo más insoportable. Cuando al fin volví a la habitación, él estaba sentado en la cama, mirándome con una preocupación sincera. Laura, ¿pasa algo? Últimamente estás rara. No duermes, te distraes, estás tensa. Si es por mí, si te estoy fallando. No pude escucharlo más. No pude. No podía permitir que mi marido se culpara a sí mismo por un vacío que yo había llenado en secreto con otro hombre. Me senté a su lado, sentí su calor, su presencia real, humana, honesta. Y me di cuenta de algo devastador. Yo todavía lo quería. A él. A Daniel. No había dejado de quererlo. Solo había olvidado cómo. Y entonces supe que tenía que decírselo. Todo. Porque seguir callando iba a destruirlo, igual que me estaba destruyendo a mí. Abrí la boca. Las palabras se juntaron en mi lengua. La verdad completa. Mi pecado. Mi caída. Mi traición. Todo listo para salir. Pero justo cuando iba a hablar, Daniel dijo algo que me paralizó por completo. Algo que hizo que mi confesión se estrellara contra el silencio. Algo que cambió, otra vez, la dirección de la historia. Daniel respiró como si juntara valor, se pasó la mano por la nuca y dijo la frase que hizo que mi confesión muriera en la punta de mi lengua. Laura, yo también conocí a alguien. No entendí. Literalmente, no entendí. Mi cerebro estaba preparado para todo menos para eso. Lo miré con el corazón detenido, como si mi cuerpo no alcanzara a procesar las palabras. Él continuó, evitando mis ojos. No fue algo físico. No, no llegué a eso. Pero hubo alguien con quien hablé demasiado. Más de lo que debería. Más de lo que hablaba contigo.
No pasó nada, pero pudo pasar. Y me asusté. Mucho. Mi mundo se acomodó en un segundo, para luego derrumbarse 2 pisos más abajo. ¿Quién?, logré preguntar, casi sin voz. Se tomó unos segundos, como si el nombre le pesara en la lengua. Ana. La psicóloga del hospital donde cuidaban a mamá. Sentí un escalofrío. No por celos. Sino por ironía. Por destino. Por crueldad divina. Porque mientras yo me deshacía entre las manos de Julián, él encontraba consuelo en otra mujer. 2 desconocidos. 2 silencios. 2 traiciones que avanzaban en paralelo sin tocarse. Daniel siguió hablando, sin ver la devastación en mi cara. No lo busqué. Ella solo estaba ahí. Me escuchaba. Me hacía sentir que no era una carga. Yo me apoyé demasiado. Cuando mamá murió, ella me abrazó. Y sentí algo. Algo que no debía sentir. Me aparté. Le dije que estaba casado. Pero no puedo dejar de pensar que si me hubiese insistido, no sé qué habría hecho. Me mordí la lengua para no romperme en llanto. No lo había perdido. Pero estuve a punto. Y no por mi culpa, sino por la suya. Y no por su culpa, sino por la mía. Nos miramos por primera vez en lo que pareció un siglo. Él vio el shock en mis ojos. Yo vi la culpa en los suyos. 2 culpables disfrazados de víctimas. Laura, por favor, dime algo, suplicó. Y ahí, por primera vez desde que todo comenzó, supe que tenía una opción real. Contarle la verdad y destruirlo, o callar y destruirme yo. Abrí la boca. Sentí las palabras subiendo como un nudo caliente. La imagen de Julián, la culpa, el deseo, el dolor, todo queriendo salir. Pero entonces, algo dentro de mí se detuvo. Una claridad brutal, honesta, casi cruel. Una pregunta simple. ¿Decirle la verdad me liberaría o solo convertiría su duelo en escombros? Me escuché decir, con una voz que no sabía que tenía. No quiero perderte, Daniel. Él cerró los ojos, como si esas palabras lo quebraran y lo aliviaron al mismo tiempo. Me abrazó. Yo también lo abracé. 2 personas rotas, aferrándose a algo que quizá ya no existía. Esa noche no dormimos bien. Él lloró en silencio. Yo también. Pero ninguno preguntó más. Y al amanecer, cuando él ya estaba en la ducha, sonó mi celular. Un mensaje. Un solo mensaje. De Julián. Lo correcto duele. Pero también te salva. Lo leí con el corazón apretado. Lo borré. Luego borré todo su hilo. Y me quedé ahí, sentada, en la cama donde hacía horas había estado a punto de confesarlo todo. Daniel salió del baño con los ojos hinchados. Me sonrió débil. Yo también. No había ganado. No había perdido. No había verdad. No había justicia. Solo había lo que quedaba. Y tendría que aprender a vivir con eso. A veces la infidelidad no termina con una explosión, sino con un silencio. Con 2 verdades que nunca se dicen. Con un amor que sigue, pero distinto. Y con una culpa que no desaparece, solo aprende a hacerse pequeña. Ahora te pregunto a ti, que escuchaste todo esto. ¿Hubieras dicho la verdad o hubieras hecho lo mismo que yo?